Me llamo Manuel Soto, aunque en el negocio, ese universo de penumbras y murmullos del que jamás se escapa del todo. Ni siquiera aquí. Todos me conocían como el Sombra. Tengo 54 años. O al menos eso es lo que dictan los registros oficiales, que ya no significan nada para mí. Papeles amarillentos en un archivo olvidado. Para mis adentros, el tiempo dejó de contarse en años, meses o días el instante en que la puerta de esta celda, una plancha de acero de 1 tonelada, retumbó al cerrarse por última vez. Un trueno metálico que sentenció el final de mi mundo y el principio de este purgatorio sin fin. Durante 9 de esos años, fui infinitamente más que un chofer. Fui la mano derecha, la agenda andante, el confesor silencioso y el barómetro de su humor, de Amado Carrillo Fuentes. El hombre al que ustedes, en su insaciable fascinación por el morbo y la violencia, bautizaron como el Señor de los Cielos. Hoy no les hablo desde ningún paraíso etéreo, sino desde su antítesis más perfecta y tangible, el infierno en la tierra. Una caja de concreto pulido de 2 por 3 metros, en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, enclavada en el desolado y ventoso paisaje de Colorado. Aquí no existe el cielo, ni las nubes, ni el sol que calienta la piel. La única luz es una franja de sol indirecto que se filtra por una rendija de 10 centímetros de ancho en lo alto de la pared. Tan alta que no puedes ver nada más que un trozo de cielo pálido. Una burla cruel y constante de la libertad que perdí. El resto es luz fluorescente, blanca y fría, que nunca se apaga. Un sol artificial que quema los ojos y te roba la noción del día y la noche. Solo hay concreto, el zumbido perpetuo y enloquecedor de la ventilación industrial que se te mete en los huesos y nunca se va. Un ruido blanco que amenaza con borrar tus propios pensamientos hasta convertirlos en una papilla informe. Y el eco ensordecedor de mis propios errores. Un eco que resuena en el cráneo sin cesar, día y noche. Un tormento sin fin que ni el sueño puede acallar. Cumplo 2 cadenas perpetuas, más 30 años. Una sentencia tan desproporcionada, tan absurda y tan categóricamente final que a veces, en la soledad de la noche, cuando el único sonido es el de mi propia respiración y el latido de mi corazón contra el catre de metal, me provoca una risa seca y amarga, un sonido áspero que raspa mi garganta como lija. Los cargos oficiales son una letanía de horrores impresos en papel grueso, un monumento a mi estupidez. Conspiración para distribuir toneladas de cocaína, narcotráfico internacional, lavado de dinero a una escala que haría sonrojar a un pequeño país, y complicidad en una veintena de homicidios que ni siquiera recuerdo haber presenciado directamente, pero cuyas llamas siento arder en mi piel cada segundo de cada maldito día. Soy un fantasma legal, un número, 598321011, encerrado en una tumba de concreto. He decidido hablar. Pero no se confundan, no busco redención. La redención es un lujo para millonarios del espíritu, un chiste de mal gusto para gente como yo, un cuento de hadas para los que aún conservan la ingenua creencia en un cielo y un infierno como lugares a los que se llega después de morir. Yo ya estoy en el mío, purgando mi condena en vida. Hablo porque la verdad, cruda y sin adornos, es lo único tangible que me queda. La única posesión que no pueden arrebatarme en los registros matutinos cuando me desnudan y revisan cada cavidad de mi cuerpo bajo la mirada fría y deshumanizada de un guardia que me ve no como a un hombre, sino como a una cosa. Y la historia que les han contado, esa que escuchan a todo volumen en los corridos que retumban en sus camionetas y que ven dramatizada en las series de televisión con actores guapos que intentan imitar una dureza que nunca han conocido, es una puta
y elaborada mentira. Todos ustedes, desde el ranchero en la Sierra de Sinaloa hasta el ejecutivo con traje en un rascacielos de la Ciudad de México, creen en el mito. Creen que los narcotraficantes financian a los músicos por pura vanidad, para que canten sus supuestas hazañas, para construir una leyenda de machismo y poder que les sobreviva. ¡Qué ingenuos son! ¡Qué maravillosamente, qué trágicamente simples! Conocí a Amado Carrillo como nadie lo conoció. Pasé más tiempo a su lado en el silencio claustrofóbico de un auto blindado que sus propias mujeres en la intimidad de su cama. Vi cómo el dinero, montañas de dinero, cambiaba de manos. Vi las miradas de terror abyecto y de avaricia descontrolada en los ojos de generales y gobernadores. Escuché los susurros en las fiestas de la alta sociedad, cuando pensaban que el chofer era solo una extensión del asiento de cuero, un mueble más, sordo y mudo. Y hoy, desde este sepulcro de concreto, les digo la verdad. El verdadero negocio de Amado con los músicos, el pacto fáustico que lo hizo intocable durante años, no era pagarles para que cantaran sobre él. Era pagarles fortunas incalculables, cifras que podrían comprar discográficas enteras, para que se callaran la puta boca, para que controlaran la narrativa a su antojo, para que cantaran a grito herido sobre otros, para que construyeran leyendas ajenas, para que desviaran la atención de los federales, de la DEA, de los rivales que babeaban por un pedazo de su imperio. Para que el verdadero poder, el suyo, el poder real que movía los hilos del país, se moviera en las sombras, sin ruido, sin un solo acordeón que alertara al gobierno o a los buitres que esperaban pacientemente su caída. Los grupos más famosos de México, esos a los que ustedes idolatran y cuyas canciones se han convertido en himnos populares, no eran sus publicistas, eran sus empleados más caros, su ministerio de propaganda personal, sus agentes de desinformación con acordeón y bajo sexto. Y el precio de romper ese pacto de silencio no era una multa o el fin de un contrato. Era una tumba sin nombre en la inmensidad del desierto de Chihuahua. Seguramente se estarán preguntando cómo un tipo como yo, un mecánico de medio pelo de Culiacán, que apenas y con trabajos terminó la secundaria, acaba siendo el depositario de los secretos del capo más poderoso del planeta en su momento. La respuesta no se encuentra en la ambición, ni en la sed de poder o de adrenalina. La respuesta, como casi siempre en las grandes tragedias humanas, se encuentra en la desesperación. La desesperación es un ácido que corroe cualquier principio moral, cualquier línea que juraste nunca cruzar, hasta dejar solo el instinto animal de supervivencia. Mi vida antes de El Sombra era de una simpleza casi ofensiva. Tenía un pequeño taller mecánico, Taller Soto, un lugar impregnado del olor a grasa, gasolina y la profunda satisfacción de devolverle la vida a un motor renqueante. Era mi santuario. Tenía a mi esposa, Marta, cuyo amor era el único motor que nunca necesitaba afinación. Y tenía a mi hija, mi única luz, mi sol personal, Valeria. Ella era el centro gravitacional de mi universo. Su risa era la única música que importaba. Todo iba bien. O al menos esa era la frágil ilusión que me había construido. Hasta que Valeria cumplió 6 años. Empezó con una fatiga que no era normal en una niña que parecía tener resortes en los pies. Pequeños moretones que aparecían en sus piernas y brazos sin golpes aparentes, como flores oscuras sobre su piel pálida. Los doctores locales en Culiacán no tenían ni la más remota idea. Es una anemia fuerte, decían con displicencia, sin levantar la vista de sus papeles. Necesita vitaminas, hierro. Pero no mejoraba.
Su piel se volvía translúcida. Sus ojos perdían el brillo, y su risa se fue apagando hasta convertirse en un eco doloroso en nuestra pequeña casa. El peregrinaje comenzó. Un viaje por los círculos del infierno médico. Vimos especialistas en Guadalajara, luego en la Ciudad de México. Cada consulta era un pedazo de nuestros ahorros que se desvanecía, cada análisis un golpe a nuestra esperanza. Finalmente, en un hospital privado de la capital, un lugar tan aséptico y frío como esta celda, llegó el diagnóstico. Una enfermedad rara de la sangre, una leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo. Una de esas con un nombre tan complicado que ni siquiera podías pronunciarlo, mucho menos entenderlo. El tratamiento era experimental, brutalmente doloroso y carísimo. Y solo estaba disponible, por supuesto, en un hospital de Houston, Texas. La cifra que nos dieron me dejó sin aire, como un puñetazo en el estómago que me vació por dentro. Era más dinero del que vería en 10 vidas de trabajo honesto. Pero cuando se trata de un hijo, las cifras son solo obstáculos a derribar, montañas a mover. Vendí el taller, mi pequeño reino de grasa y herramientas, por una fracción de su valor. Vendí nuestra casa, el lugar donde habíamos visto a Valeria dar sus primeros pasos, cada rincón lleno de un recuerdo que ahora me torturaba. Mi esposa empezó a trabajar doble turno limpiando oficinas, volviendo a casa de madrugada con el olor a cloro impregnado en la piel y la desesperanza grabada en sus ojeras. Pedí prestado a familiares, a amigos, a cualquiera que quisiera escuchar mi súplica. Pero el dinero se iba como agua entre las manos. Los ahorros de toda una vida no cubrían ni el primer ciclo de quimioterapia. El seguro social, esa broma de mal gusto del gobierno, no cubría nada experimental ni extranjero. Estaba ahogándome, literal. Sentía el agua fría subiendo por mi cuello, y mi hija se hundía conmigo. Una noche, en una cantina de mala muerte en las afueras de Culiacán, tratando de ahogar la impotencia en tequila barato, se me acercó mi primo, el Chato. Él siempre había andado en malos pasos. Era un halcón de medio pelo, un soplón para la gente del cartel de Juárez que operaba en Sinaloa, un peón en el gran tablero de ajedrez. Escuchó mi historia, vio la desesperación animal en mis ojos. No me ofreció un arma ni un kilo de coca. Me ofreció algo mucho más sutil y, a la larga, más peligroso: un volante. El patrón necesita un chofer de confianza, me dijo, con la voz baja, casi conspiradora, inclinándose sobre la mesa pegajosa. Alguien que sepa manejar de verdad, que no haga preguntas y que sepa tener la boca más cerrada que una tumba. Pagan en dólares, güey, verdes. Con lo de una semana, pagas el tratamiento de tu hija por 6 meses. En ese momento, en la bruma del tequila y la angustia, no vi a un criminal ofreciéndome un pacto con el diablo. Vi a un ángel, una tabla de salvación en medio de un océano embravecido. Pensé que solo sería manejar, llevar y traer gente, paquetes. Qué estúpido, qué increíblemente, patéticamente ingenuo fui. No entendía que al tomar ese volante no solo estaba aceptando un trabajo, estaba vendiendo mi alma a plazos, sin intereses, pero sin ninguna posibilidad de recompra. Al día siguiente, con la resaca martillándome las sienes y un nudo de miedo en el estómago, me presenté en una bodega de aspecto abandonado en el sector industrial. Un hombre enorme, con una cicatriz que le partía la ceja en dos, me analizó de arriba abajo. Sin decir una palabra, me lanzó las llaves de un gran Marquis blindado. «Vamos a dar una vuelta», gruñó. Fue mi examen de admisión al infierno. Me hizo meterme en sentido contrario en el libramiento.
escapar de 2 patrullas que nos marcaron el alto sin motivo aparente. Luego supe que eran de ellos. Una prueba. Manejar a 180 kilómetros por hora por una brecha de terracería que habría desarmado un coche normal. No sudé. No temblé. El miedo por la vida de mi hija era un sol negro que eclipsaba cualquier otro miedo. Era un fuego tan intenso que me había vuelto frío por fuera. Al terminar, de vuelta en la bodega, con el motor del auto todavía crujiendo por el esfuerzo y el olor a llanta quemada en el aire, el hombre de la cicatriz asintió lentamente. «Tienes temple», me dijo, con un dejo de respeto. «Mañana empiezas. Vas a manejar para el mero mero». No sabía en ese instante que mi vida como Manuel Soto, padre, esposo y mecánico, había terminado. Acababa de nacer El Sombra. Parte principal. Crónica de ascenso y caída. Episodio 1. Bautismo de fuego. Mi primer jale serio, el que me bautizó con fuego y sangre, no fue llevar al patrón a una junta de negocios o a una cena elegante. Fue una prueba de lealtad, y no en sentido figurado. Una semana después de empezar, Amado me llamó a su oficina en una de sus innumerables casas de seguridad en Juárez. La habitación era austera, casi monacal, una contradicción con la inmensa riqueza que amasaba. No había oro ni pieles exóticas, solo un escritorio de madera maciza, varios teléfonos satelitales en fila como soldados y un mapa gigantesco de la República Mexicana en la pared, lleno de chinchetas de colores que marcaban rutas, territorios y, como supe después, cementerios. El aire olía a café fuerte recién hecho, a tabaco caro de puro cubano y a esa tensión palpable que siempre rodeaba al poder. Un silencio espeso que vibraba. Amado era un hombre que imponía sin levantar la voz. Hablaba bajo, casi en susurros, y eso tenía un efecto psicológico devastador. Te obligaba a acercarte, a inclinarte, a entrar en su espacio personal, en su mundo, donde él tenía el control absoluto. «Sombra», me dijo, mirándome fijamente con unos ojos que parecían saberlo todo, unos ojos oscuros que no parpadeaban y te desnudaban el alma. «Necesito que lleves algo a Tijuana. Es delicado. La plaza está caliente». La plaza no estaba caliente. Estaba ardiendo en el 7º círculo del infierno. Los Arellano Félix y la gente de Juárez se estaban matando a diario, sin piedad, por el control de la frontera más transitada del mundo. Los cuerpos aparecían colgados de los puentes, decapitados en los callejones. Ir a Tijuana en ese momento era como meterse voluntariamente en la jaula de un tigre hambriento con un filete atado al cuello. Me entregó un maletín de piel, de esos que usan los abogados en las películas. No pesaba mucho. «Aquí no hay droga», aclaró, como si me leyera el pensamiento, su voz un murmullo grave. «Hay algo más valioso. La nómina mensual de un comandante de la Policía Judicial Federal, un amigo nuestro. Llévalo a este hotel». Me dio un papelito con un nombre y una dirección. «Te esperará en el bar un hombre al que solo conocerás como el licenciado. Le das el maletín y te regresas, sin escalas. No hables con nadie, no te detengas por nada, ni aunque veas a la Virgen de Guadalupe en el camino». Su tono era tranquilo, pero cada palabra era una orden de acero, una sentencia. El viaje fue una tortura psicológica de 12 horas en un silencio absoluto. Conduje un Jetta viejo y destartalado, un coche fantasma para no llamar la atención, con el aire acondicionado roto, así que el calor del desierto se metía por las ventanas, pegajoso y asfixiante. El olor a plástico quemado del tablero se mezclaba con el de mi propio sudor frío. Cada retén militar, cada patrulla de la Federal que veía a lo lejos en la carretera,
Era una descarga eléctrica que me recorría la columna vertebral. El corazón me latía en la garganta con tanta fuerza que sentía su pulso en los oídos, un tambor constante y sordo. Pum, 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 pum. En mi cabeza ensayaba una y otra vez qué diría, qué haría. ¿Qué lleva en el maletín, joven? Ropa oficial. Voy a ver a mi familia. Mentiras. Mentiras estúpidas que no se tragaría ni un niño. Me imaginaba los titulares. Chofer de narco detenido con soborno para alto mando. Mi vida y la de mi hija se acabarían en ese instante. Cada kilómetro era una victoria y una nueva fuente de ansiedad. El paisaje desértico, monótono y sin fin, parecía burlarse de mi encierro dentro de ese ataúd metálico y caliente. Llegué a Tijuana de noche. La ciudad se sentía hostil, como si el aire mismo estuviera cargado de violencia y neón. Las calles brillaban con la luz de los bares y las sirenas lejanas formaban una banda sonora inquietante y perpetua. Encontré el hotel. Un lugar de medio pelo cerca de la zona norte, con un olor a humedad, cigarro y desinfectante barato. El aire del lobby estaba espeso, denso. Entré, intentando parecer un viajero más, con el maletín apretado en mi mano sudorosa, mi camisa pegada a la espalda. Y lo vi. Sentado en la barra del bar, dándome la espalda, pero reconocible por la descripción que me habían dado. Traje corriente, bigote y lentes de fondo de botella. Me hizo una seña casi imperceptible con la cabeza en el reflejo del espejo tras la barra. Me acerqué, sintiendo las miradas de todos sobre mí, el peso de mi propia paranoia. El bar olía a cerveza rancia y tequila. El murmullo de las conversaciones era un zumbido bajo, como de insectos en una noche de verano. Licenciado, dije en voz baja, mi propia voz sonando extraña y lejana, como si viniera de otro cuerpo. Él no contestó, ni siquiera me miró. Solo extendió la mano, con la palma hacia arriba, mientras seguía mirando su vaso de whisky. Su indiferencia era más intimidante que cualquier amenaza, un gesto de poder absoluto. Le di el maletín. Lo colocó sobre sus rodillas, debajo de la barra, fuera de la vista de todos. Lo abrió apenas una rendija, vio los fajos de dólares perfectamente ordenados y asintió. Se bebió su trago de un golpe, dejó unos billetes en la barra, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo entre la multitud como un fantasma. No cruzamos más de una palabra. Sentí una oleada de alivio tan intensa que casi me dobla las rodillas. Regresé al coche y manejé toda la noche de vuelta a Juárez, alimentado por café de termo y el miedo residual. Cuando llegué al amanecer, con los ojos inyectados en sangre y un dolor punzante en la espalda, Amado me esperaba en el porche de la casa con una taza de café recién hecho. Ni siquiera me preguntó cómo me había ido. Ya lo sabía. Su red de información era más eficiente que la de cualquier gobierno. Solo me miró, asintió levemente y dijo: «Bien hecho. Ve a descansar». Esa noche no solo le entregué un soborno a un policía corrupto, le entregué mi lealtad incondicional. Demostré que podía operar bajo una presión extrema, que era invisible, una sombra, pero todavía no entendía el juego completo. Creía, como todos, que nuestro poder venía de las toneladas de cocaína que cruzaban la frontera en su famosa flota de Boeing 727. Estaba muy equivocado. El verdadero poder, el que te hace intocable, el que te permite cenar con gobernadores y generales, no se mide en kilos, se mide en información y, sobre todo, en silencio. Episodio 2. La revelación. El momento de la revelación, el instante preciso en que todas las piezas del rompecabezas encajaron en mi cabeza.
No fue en un tiroteo, ni en una entrega de droga, ni en una junta con colombianos. Fue en una fiesta privada, en un rancho escondido en lo más profundo de la sierra de Chihuahua. Un lugar al que solo se podía llegar por aire o por un camino de terracería que no aparecía en ningún mapa. El viaje para llegar allí ya era una declaración de poder. 2 horas por un camino que parecía diseñado para romper ejes, flanqueado por hombres armados apostados en las colinas. Hasta que de pronto, el paisaje árido se abría a un oasis de lujo inverosímil. Una hacienda con albercas, caballerizas y un césped tan verde que dolía a los ojos. No era una de esas fiestas locas con cientos de invitados, buchonas y bandas tocando sin parar que salen en las noticias. Era algo íntimo, exclusivo. El verdadero círculo del poder. Estaban Amado, su hermano Vicente, un par de socios colombianos del cartel de Cali con trajes de lino blanco, y un general del ejército mexicano con más estrellas en el hombro que el cielo de esa noche estrellada y sin luna. Y para amenizar la velada, estaba uno de los grupos norteños más grandes de la historia de México. Una leyenda viviente, los ídolos de mi padre. Verlos allí, afinando sus instrumentos junto a una fogata, se sentía surrealista. Yo, como siempre, estaba afuera, junto al Mercedes blindado, con un auricular en el oído, vigilando el perímetro. El aire frío de la sierra cortaba, olía a pino y a carne asada. La música llegaba hasta mí, clara y nítida. Pero noté algo extraño, disonante. No estaban tocando los corridos pesados, los que hablaban de capos y balaceras, los que los habían hecho famosos. Tocaban cumbias, boleros, canciones de amor. Era un concierto privado para el hombre más poderoso de México, y el repertorio era extrañamente suave. A mi lado, uno de los sicarios más jóvenes, un muchacho apodado El Flaco, murmuró: ¿Para esto los trajeron? Mi tía pone mejor música en las quinceañeras. Lo mandé a callar con una mirada. No entendía nada. La tensión previa a la revelación se fue construyendo lentamente. Cerca de la medianoche, uno de los guardias del general, un capitán joven con cara de pocos amigos, se me acercó. ¿Eres el chofer de Carrillo?, preguntó con arrogancia. Asentí. ¿Qué se siente ser el perro faldero del narco más grande? Sentí un nudo de ira en el estómago, pero mi rostro permaneció impasible. Hago mi trabajo, capitán. Como usted, respondí, con una calma que no sentía. Él sonrió con desprecio y se alejó. Esa pequeña interacción me recordó mi lugar. Un mueble, una herramienta, invisible pero siempre presente. A medianoche, el general se despidió con un abrazo efusivo, y los colombianos se retiraron a una de las cabañas con un par de damas de compañía. Amado se quedó solo en la terraza de la hacienda, con el líder y vocalista de la banda. Un hombre al que todo México idolatraba, cuya voz era la banda sonora de millones de vidas. Amado me hizo una seña para que me acercara con una botella de coñac Remy Martin Louis XIII. Una botella que costaba más que mi taller y mi casa juntos. Mientras servía las copas, con el cuidado de un cirujano para no hacer ruido, escuché la conversación que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. El músico, un poco envalentonado por el alcohol y la camaradería, le dijo a Amado: «Señor, con todo el respeto del mundo, la gente en los bailes, en la radio, nos pide el corrido de usted. Nos ruegan por él. ¿Por qué no nos deja grabarlo? Sería el más grande honor de nuestra carrera, contar la historia del más grande». La sonrisa de Amado, esa que rara vez llegaba a sus ojos, se borró por completo.
Dejó su copa en la mesa con un chasquido seco que sonó como un disparo en el silencio de la noche. Se inclinó hacia adelante, invadiendo el espacio del músico. Su voz, cuando habló, era hielo puro, un susurro que cortaba más que cualquier navaja. «Mira, compa», le dijo, llamándolo por el apelativo que usaba con todos, desde un sicario hasta un gobernador. ¿Tú sabes por qué te pago lo que te pago? ¿Crees que es para que me hagas famoso? La fama es para los pendejos. La fama atrae a la DEA, atrae a los rivales, atrae los problemas. La fama es un reflector que te pone en la mira. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran, que el miedo se asentara en el rostro del músico, que ahora parecía una estatua de cera. «Yo te pago», continuó Amado, su voz aún más baja, «para que la gente piense que los chingones son otros. Para que mientras todo el país está oyendo corridos de los pendejos de Sinaloa o de los locos de Tijuana, mis aviones aterricen tranquilos en el desierto. Tu trabajo, tu verdadero trabajo, es ser una distracción. En tu próximo disco, quiero un corrido bien verga sobre los Arellano Félix. Hazlos ver como los diablos en persona. Habla de su violencia, de su prepotencia. Que todo el puto país hable de ellos. Que el gobierno mande al ejército a Tijuana. ¿Entendiste?» El músico, cuya cara se había tornado de un blanco fantasmal, asintió sin decir una palabra, como un autómata. Su garganta parecía haberse secado. Amado le dio una palmada en el hombro, un gesto que pretendía ser amistoso, pero que era una amenaza velada, una mano en el cuello. «Así me gusta. Ahora síganle con las cumbias, que la noche es joven y hay que festejar». En ese instante, mientras me retiraba en silencio, lo comprendí todo. Fue como si un relámpago iluminara el oscuro paisaje de mi ignorancia. Los corridos no eran un tributo, eran un arma. Una sofisticada herramienta de propaganda para dirigir la atención del público y del gobierno hacia donde él quería. Como un mago que te obliga a mirar su mano derecha mientras la izquierda hace el truco. Los músicos no eran artistas libres. Eran soldados en una guerra de información, y sus instrumentos eran tan letales y estratégicos como un cuerno de chivo o un misil tierra-aire. El verdadero imperio de Amado no estaba solo en las pistas clandestinas, sino en las ondas de radio de todo el país. Episodio 3. El ascenso a partir de ese día. Mi trabajo cambió de forma sutil, pero fundamental. Ya no solo era chofer. Me convertí en el enlace de Amado con el mundo del espectáculo, su oscuro embajador cultural. Era yo quien entregaba los pagos. Y no eran sobres con unos cuantos billetes. Eran maletas deportivas, a veces hasta hieleras de camping, repletas de fajos de dólares. Mi rutina se convirtió en un tour por los palenques, los auditorios y los estudios de grabación más importantes del país. Me citaba con los managers, o a veces con los mismos artistas, en camerinos que olían a sudor, laca y tequila, en estacionamientos subterráneos con poca luz, en suites de hoteles de lujo con vistas espectaculares. Una misión en particular se quedó grabada en mi memoria. Tenía que reunirme con el manager de un grupo que estaba en la cima de su popularidad, justo antes de su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, un lugar sagrado para cualquier artista mexicano. Llegué por la entrada de artistas. Di mi nombre falso y me llevaron por pasillos laberínticos llenos de cables, cajas de equipo y técnicos corriendo de un lado a otro. El sonido de las 10.000 personas gritando afuera se filtraba por las paredes. Un rugido sordo y emocionante, como el de una bestia gigante. Entré al camerino. El ambiente era de nervios y emoción.
Los músicos estaban afinando sus instrumentos, bromeando entre ellos, bebiendo de una botella de Buchanan's. Al verme entrar, con mi traje oscuro y mi cara sin expresión, se hizo un silencio sepulcral, como si la muerte hubiera entrado a saludar. El líder del grupo dejó su acordeón sobre un sofá y se acercó a mí, secándose el sudor de la frente. ¿Sombra?, preguntó con voz tensa. Asentí y dejé una maleta Samsonite negra, pesada, sobre la mesa de centro. Sus manos, las mismas que minutos después harían vibrar a una multitud, temblaban un poco al tocarla. «El Señor manda saludos», le dije, mi voz plana y sin emoción, el guión de siempre. Y dice que le gustó mucho la canción sobre el operativo en Culiacán. Sugiere que la próxima podría tratar sobre los problemas que están teniendo los del Golfo para controlar su plaza. Tal vez algo sobre cómo se están matando entre ellos. Que la gente sepa que allá no hay orden. Él solo asintió, con la mirada clavada en el suelo. No había alegría ni gratitud en recibir ese dinero. Había miedo. Un miedo profundo y resignado. El manager, un hombre gordo y sudoroso, abrió la maleta y sus ojos se iluminaron por un segundo. Pero la expresión se desvaneció rápidamente, reemplazada por la misma tensión. Estaban atrapados en una jaula de oro. Si se negaban, sabían que sus carreras, y probablemente sus vidas, terminarían de forma abrupta. Si aceptaban, se convertían en cómplices, en putas del narco con guitarras y sombreros. Eran las voces del cartel, y yo era el fantasma que se aseguraba de que cantaran la melodía correcta. Salí del camerino justo cuando los llamaban al escenario. Escuché la explosión de júbilo de la multitud cuando empezaron a tocar. Mientras caminaba por el pasillo oscuro hacia la salida, el sonido de su música alegre y festiva me pareció la cosa más triste y falsa del mundo. Viajaba por todo México y el sur de Estados Unidos, un espectro con maletas llenas de dinero manchado de sangre y silencio, comprando las mentiras de unos y la omisión de otros. Amado me tenía una confianza ciega, porque yo era como él en cierto modo, discreto, eficiente y sin necesidad de reflectores. Sabía que yo no hablaba, no presumía, no gastaba el dinero a lo loco. Mi única preocupación, mi única obsesión, seguía siendo la cuenta del hospital en Houston. Cada dólar que ganaba en ese mundo oscuro se convertía en un día más de vida para mi hija en el mundo de la luz. Yo era el engranaje perfecto en su maquinaria de poder silencioso. Episodio 4. La culminación. La culminación de esta locura. El momento que se quemó en mi memoria para siempre con el hierro candente del trauma. Fue en una boda. La hija de un político muy importante del estado de Sonora se casaba. Y el regalo de Amado para el político, su socio y protector, fue contratar a su grupo favorito, Los Ídolos de la Sierra. Otra leyenda viviente de la música norteña. La fiesta era en una hacienda espectacular a las afueras de Hermosillo. Un derroche de dinero y poder que resultaba obsceno. Cientos de invitados, políticos, empresarios, militares de alto rango, todos sonriendo, brindando con champaña y dándose palmadas en la espalda, mientras el verdadero jefe de la fiesta, Amado, observaba todo desde una mesa discreta, como un emperador romano en el Coliseo. Yo estaba cerca, como siempre, un poste humano vestido de traje, vigilando, escuchando. El grupo estaba tocando de manera increíble, la gente estaba eufórica. El tequila fluía como un río. Había una subtrama en desarrollo. Dos generales en la misma fiesta, rivales por un puesto más alto en la Sedenia, se lanzaban miradas asesinas por encima de sus copas. Amado, consciente de la tensión,
Los había sentado uno frente al otro. Parecía disfrutar del espectáculo, como si él fuera el titiritero de sus ambiciones, moviendo los hilos invisibles del poder militar del país. En un momento, uno de los guardaespaldas de un general chocó accidentalmente con uno del otro, y por un segundo la tensión fue tan densa que se pudo cortar con un cuchillo, antes de que ambos se retiraran con miradas de odio. Y entonces ocurrió el error. Un error fatal. El cantante principal, un hombre ya mayor, un ícono con una voz inconfundible, probablemente envalentonado por el alcohol, la adulación de la gente y la presencia del propio Amado, decidió improvisar. En medio de un corrido clásico sobre un caballo famoso, cambió la letra. Metió un par de versos que no estaban en el guión, algo como: y un saludo para el amigo, el más grande de la frontera, el señor que desde el cielo al gobierno desespera. Un murmullo helado recorrió la mesa de Amado. La música se detuvo bruscamente. El silencio que cayó sobre la fiesta fue más estruendoso que cualquier balazo. Los invitados se miraron unos a otros, confundidos. El político, padre de la novia, se puso pálido. Amado no se movió. Su rostro era una máscara de calma, pero sus ojos eran dos pedazos de carbón al rojo vivo. Con un movimiento casi imperceptible de su cabeza, llamó al cantante. El hombre se acercó a la mesa, pálido como un muerto, dándose cuenta de su monumental estupidez. El sudor le perlaba la frente. «Maestro», le dijo Amado, su voz un susurro mortal que apenas pude oír. «Qué bonita improvisación, muy sentida. Pero creo que usted y yo teníamos un acuerdo, unas reglas del juego». El músico empezó a balbucear disculpas, a decir que fue la emoción, el tequila, el calor del momento. «Señor, perdóneme, no volverá a pasar. Fue una pendejada». Amado levantó una mano para callarlo. El trato no era sobre lo que debía decir, continuó, su calma haciéndolo aún más aterrador. El trato era sobre lo que no debía decir. Y mi nombre, mi apodo, encabeza esa lista. Rompió la regla de oro. Amado se levantó, alisándose el saco. «La fiesta se acabó para usted», le dijo. «Mi chofer lo llevará a su hotel». Esa fue mi señal. Acompañé al músico, que temblaba como una hoja, hacia la salida de la hacienda. Sus manos estaban frías y húmedas. «Por favor», me susurró su voz rota. «Dígale que fue un error. Yo le sirvo, yo». No le contesté. Afuera nos esperaba no mi Mercedes, sino una Suburban negra con los vidrios tan polarizados que parecían pedazos de noche. Adentro, al volante, estaba el Gato, uno de los sicarios más sádicos y eficientes de la organización. El Gato le sonrió al músico, una sonrisa sin alegría, llena de dientes. «Súbase, maestro, lo llevamos a descansar». El músico me miró, sus ojos llenos de un terror puro, suplicando una ayuda que yo no podía darle. Me sentí como el barquero Caronte, llevándolo a las puertas del infierno. No pude hacer nada. Solo pude ver cómo la Suburban se alejaba en la oscuridad del camino de terracería, levantando una nube de polvo. Nunca más se supo de él. La versión oficial, difundida por su manager, quien también recibió una considerable suma por su silencio, fue que había decidido retirarse sorpresivamente, que se había ido a vivir a Estados Unidos cansado de la fama. Su legendaria banda se desintegró. La verdad, la que yo conozco, es que su cuerpo, junto con su famoso acordeón Hohner de botones rojos, probablemente sirve de cimiento para alguna carretera olvidada en el desierto. Esa noche entendí la verdad absoluta de nuestro mundo. El dinero de Amado te compraba lujos, pero su silencio te compraba la vida.
y el precio por romperlo era absoluto y no negociable. Punto de inflexión. Esa noche algo se rompió dentro de mí. Dejé de ver a los músicos como estrellas intocables y empecé a verlos como lo que eran: prisioneros en jaulas de oro. La cara de terror de ese hombre me perseguía en sueños. Empecé a sentir el peso de cada maleta que entregaba. El dinero para el tratamiento de mi hija ya estaba asegurado por años. Había una cuenta en las Islas Caimán con suficiente para cubrir sus necesidades de por vida. Había cumplido mi objetivo. Pero yo me sentía cada vez más enfermo del alma. Tras la supuesta muerte de Amado en una mesa de cirugía plástica en 1997, el castillo de naipes se vino abajo. El cartel se fracturó. Su hermano Vicente, el Viceroy, y otros comandantes ambiciosos empezaron una guerra interna. Y en esa nueva configuración sangrienta, los hombres de confianza del antiguo jefe, los que sabíamos demasiado, nos convertimos en un peligro. Yo era un archivo viviente que necesitaban borrar. El punto de no retorno llegó una tarde gris y polvorienta en Juárez. Uno de los nuevos jefes, un tipo sanguinario apodado El Martillo, me mandó llamar. Quería que hiciera un viaje con mi primo, el Chato. «Llévalo a la casa de seguridad de Anapra», me ordenó, sin mirarme a los ojos. «Necesitamos platicar con él. Parece que ha estado hablando de más». Platicar era el código. Significaba torturarlo y desaparecerlo. Querían que yo, su propio primo, lo entregara. En ese momento, con el frío del metal de las llaves en mi mano, mi mente se convirtió en un torbellino. Obedece, Manuel. Es lo que has hecho por años. Sobrevivir. Un día más. Si no lo haces, te matarán a ti y a él. ¿Qué más da un muerto más? Ya tienes las manos manchadas hasta los codos. Esa era la voz de la sombra, la voz de la supervivencia a cualquier costo. Pero otra voz, una que llevaba mucho tiempo callada. La voz de Manuel Soto, el mecánico, gritó desde el fondo. «Es el Chato, tu sangre, el que te dio la oportunidad, por jodida que fuera. ¿Vas a ser tú el que lo lleve al matadero? ¿En qué te convertirías entonces? Ya no serías un hombre que hizo cosas malas por su hija, serías un monstruo, un Judas. Y Valeria, mi Valeria, ¿qué pensaría de ti si supiera? ¿Podría mirarla a los ojos sabiendo que entregué a mi propia familia a la muerte? No. No puedo. No esta vez. Pero si me niego, si huyo, me cazarán. No hay lugar en México donde pueda esconderme. ¿Y mi familia? ¿Las pondré en peligro? Miré las llaves en mi mano. Ya no eran un símbolo de poder. Eran los grilletes que me ataban a un infierno del que tenía que escapar. La decisión estaba tomada. Ya no podía ser la sombra. Tenía que volver a ser Manuel, aunque fuera por última vez. Esa misma noche, fui a buscar al Chato. Lo encontré en el mismo tipo de cantina donde él me había encontrado a mí. Le conté todo. Al principio no me creyó, pero vio el pánico genuino en mis ojos. No teníamos tiempo. Usé los últimos vestigios de mi posición para conseguir dinero y 2 identificaciones falsas. Mi plan era simple: manejar hasta Ojinaga y cruzar el río hacia Presidio, Texas. Desaparecer. Dejé una carta para mi esposa, diciéndole que la amaba, que todo lo que hice fue por ellas y que me perdonara. Era una despedida. La huida fue una pesadilla. Condujimos toda la noche por carreteras secundarias. Cada par de luces en el espejo retrovisor era un golpe de adrenalina. Llegamos a Ojinaga al alba. Buscamos a un pollero que supuestamente era independiente. Le pagamos el doble. Pero en este negocio,
La lealtad se vende al mejor postor. Mientras esperábamos en una casa de adobe, vi por la rendija de una ventana una camioneta negra, sin placas. El pollero nos había vendido. La trampa se cerró. No hubo un gran tiroteo. Salimos corriendo por la puerta de atrás, hacia el río. Pero no fue la gente del cartel la que nos interceptó. Fueron agentes de la Policía Judicial Federal. Nos rodearon, nos tiraron al suelo. Resultó que la nueva dirigencia del cartel había hecho un trato. Entregarme a mí, el archivo viviente, a cambio de algo de paz con el gobierno. Fui un peón sacrificado para proteger a los nuevos reyes. El gobierno mexicano me entregó a la DEA en el puente internacional como un trofeo de caza. El chato tuvo menos suerte. Su cuerpo apareció flotando en un canal de riego una semana después. Y aquí estoy, de vuelta al principio, en esta caja de concreto. El sonido de la puerta de acero cerrándose es la banda sonora definitiva de mi vida. Ya no hay Mercedes, no hay maletas con dólares, no hay música norteña, solo el zumbido constante y el silencio. Un silencio que irónicamente busqué toda mi vida profesional y que ahora es mi tortura. Mi esposa se divorció de mí. Mi hija, gracias a Dios, está bien. Se graduó de la universidad, vive con otro nombre. El dinero manchado de sangre sirvió para salvarle la vida, pero destruyó la mía y la de tantos otros. Cuento esta historia no para que me tengan lástima, no la merezco. La cuento para que ustedes, los que escuchan esos corridos y piensan que es una vida de honor, sepan la verdad. Es una vida de miedo. Miedo a tus enemigos, miedo a tus amigos, miedo a tu propia sombra. Los monstruos que admiran en las canciones son títeres. Los verdaderos dueños del circo visten trajes caros, se sientan en consejos de administración y en oficinas de gobierno, y usan a gente como yo y a sus ídolos musicales para mantener la ilusión. Si alguna vez la vida fácil los tienta, recuerden mi voz desde esta tumba de concreto. Recuerden que por cada corrido que glorifica a un capo, hay un cementerio lleno de músicos silenciados y pendejos como yo que creyeron en la mentira. Aquí no hay gloria, no hay leyenda, no hay salida. Solo este silencio. Y al final, cuando la música se detiene, ni siquiera el corrido se acordará de tu nombre.